Hola chicos, ¿cómo están? De nuevo yo dándoles la bienvenida a su clase de química. Para empezar, como en nuestras clases anteriores, les pido el favor de que traigan sus materiales para la clase, los cuales son cuaderno, esferos, colores, el libro de ciencias naturales y su tabla periódica. Como siempre, si no tienen sus materiales listos, pueden pausar el video y volver. Ya que tienes tus materiales, abre tu cuaderno y vamos a escribir los datos importantes de la clase de hoy. Fecha, para los de séptimo B será 4 de mayo, para los de séptimo A será, ustedes estarán viendo esto un viernes. Entonces, ese día ustedes miran su fecha y anotan la fecha que tienen. UTP 9, desempeño 2, tema radioatómico y radioiónico. Ya cuando tengan listos los datos de hoy, podemos empezar a hacer la retroalimentación. Entonces, la última clase estuvimos trabajando la configuración electrónica y vimos que esa configuración electrónica de cada elemento nos puede dar mucha información. ¿Como cuál? Como el grupo donde está el elemento, el periodo donde se encuentra y los electrones de valencia. Que los electrones de valencia son los que permiten que el elemento pueda enlazarse con otro y formar un compuesto. Entonces vimos que cada configuración pues, nos mostraba esos datos, grupo, periodo y electrones de valencia. Hicimos ejercicios con varios elementos y les dejé como actividad que hicieran la del rubidio, aluminio, azufre y argón, que las vamos a hacer acá para que ustedes verifiquen que les haya quedado bien el ejercicio. Ustedes me lo envían por Google Classroom, sin embargo yo por ese medio les estoy escribiendo pues lo que les deben corregir, lo que les quedó bien, etcétera. ¿Listo? Sin embargo, pues hacemos acá la socialización del ejercicio. El primero era el rubidio, que tiene número atómico 37. Eso quiere decir que los números de arriba, o sea, el número, la cantidad de electrones me tenía que dar 37. La configuración electrónica me quedaba de esta manera: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Entonces, explicábamos la clase anterior que el grupo en el que se encuentra ese elemento es viendo los electrones que se encuentran en el último nivel. El último nivel es el 5. Entonces, ¿cuántos electrones están en ese último nivel? Solamente un electrón, que es este. Eso me está indicando que el grupo en el que se encuentra es el grupo 1. ¿Y cómo hago para saber si está en la clasificación A o B? Por el subnivel. Si terminaba en S, decíamos que pertenecía a la clasificación A. Entonces, este pertenece al grupo 1A. El número o el nivel me indica el periodo en el que se encuentra. En este caso, el periodo de este elemento es el periodo 5. Y también les expliqué que los electrones de valencia es el mismo número del grupo, pero no lo vamos a poner en números romanos, sino en números arábigos, que son los que nosotros utilizamos comúnmente. Entonces, de esta forma me queda que el rubidio está en el periodo 5, en el grupo 1A, y sus electrones de valencia son o es un electrón. El aluminio, que tiene número atómico 13, me está indicando que tiene 13 electrones, por eso la suma de los electrones del numerito de arriba me debe dar 13. La configuración electrónica, si miramos, pues me da 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 1, 13. ¿Qué tengo que mirar? El último nivel, que es el nivel 3, pero yo les explicaba que para este caso, por ejemplo, está 3 con subnivel S y 3 con subnivel P. Entonces, ¿qué debíamos tener en cuenta? Tanto los electrones del subnivel S como los del P. Entonces, acá debo sumar 2 y 1, que serían 3, y como la letra o el subnivel es P, me está indicando que el grupo sería grupo 3A. Periodo, que es el número grande, o sea, periodo 3, y electrones de valencia 3. O sea, este tiene todo en 3. Periodo 3, grupo 3A y electrones de valencia 3.
El siguiente, que era el azufre, entonces, número atómico 16, lo mismo, miramos el último nivel, 3s y 3p, entonces debo sumar los electrones que se encuentran en esos dos niveles, en esos dos subniveles, perdón, entonces ese sería 2 y 4 me dan 6, como termina en subnivel P, entonces hace parte de la clasificación A, eso daría grupo 6A, electrones de valencia, que es el mismo grupo, 6, y el periodo, el número grande, que en este caso es 3, entonces pues nos quedaría periodo 3, grupo 6A y electrones de valencia 6. El último, que era el argón, que tenía Z18, lo mismo, fíjense que casi todos se los puse del periodo 3, entonces en este caso sumamos 3s y 3p, eso nos da 8 electrones, sumo 2 y 6, eso me da 8. Como termina en P, hace parte de la clasificación A, o sea que el grupo es 8A, los electrones pues son 8 y el nivel me indica el periodo, o sea, periodo 3. De esta forma me quedaría periodo 3, grupo 8A y electrones de valencia 8. Entonces, esto era lo que ustedes tenían que hacer. ¿Listo? Muchos lo hicieron muy bien, los felicito. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de algo que se llama propiedades periódicas. Entonces, buscar el orden es una de las tareas preferidas por los científicos. Por eso, durante la historia han intentado ordenar los elementos químicos. ¿En dónde los han intentado ordenar? En la tabla periódica. Los elementos de la tabla presentan una cierta repetición de sus propiedades. Por eso se denominan propiedades periódicas, porque se repiten en los elementos. Vamos a hacer un club de lectura científica. Entonces van a ir a su libro en la página 238, van a hacer la lectura, pausan el video y vuelven. ¿Listo? Ya que hicieron su lectura, pues ustedes se dieron cuenta que las propiedades periódicas pues se repiten en la tabla periódica según los elementos y esas propiedades son radioatómico, radiodiónico, electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. El día de hoy vamos a trabajar dos de esas propiedades que son radioatómico y radiodiónico. Sin embargo, pues ustedes saben que son todas estas las propiedades. Hoy solo vamos a trabajar esas dos. ¿Qué es el radio iónico? Entonces, el radio iónico es la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo del átomo. Entonces, yo les pongo acá un átomo donde el núcleo tiene una flecha hasta el último orbital, o sea, el último nivel energético. Entonces, el radio será esa distancia. ¿Cómo varía en la tabla periódica? Aumenta de arriba hacia abajo, o sea, en los grupos, como lo observamos acá. Yo les pongo como una mini tabla periódica, entonces grupo 1, 2A, 3A, 5, 4, 5, 6, 7, hasta 8A. Si ustedes observan, aumenta el radio, se vuelve más grande la distancia del núcleo al orbital más externo, de arriba hacia abajo. O sea, quiere decir que los del periodo 7 tendrán un mayor radio atómico. Y disminuye de izquierda a derecha. Entonces, también lo observamos acá. Fíjense que de izquierda a derecha, si yo me voy hacia allá, ¿qué pasa? Empieza a disminuir su radio. Es decir, que los de la parte derecha de la tabla periódica tienen un radio atómico mucho más pequeño. ¿Por qué sucede esto? Entonces, en un mismo periodo los electrones de valencia o los electrones se agregan en el mismo nivel. Entonces, a ir aumentando la cantidad de electrones, también debe aumentar la cantidad de protones, porque si el átomo es neutro, pues deben haber las mismas cantidades de cargas, tanto positivas como negativas. Entonces,
como se van agregando en el mismo nivel, esas cargas negativas lo que hacen es que se reduzca el átomo o el radio por la cantidad de cargas positivas que lo están atrayendo hacia él en el núcleo. Recuerden que las cargas positivas están dentro del núcleo. Entonces esas cargas positivas atraen a los electrones y entre más electrones pues estén en ese último nivel, pues más chiquito se va a hacer el átomo. Ya acá les pongo un video. Entonces miren en su tabla periódica el periodo 2. Entonces, ¿qué va sucediendo? Litio tiene 3 electrones, luego pasa a berilio que tiene más electrones y se reduce el radio, luego va boro, que aumenta la cantidad de electrones y al aumentar la cantidad, pues se va disminuyendo. ¿Por qué? Por la atracción que está generando las cargas positivas que están en el núcleo. Vamos en el carbono, se está haciendo mucho más pequeño el radio, luego el nitrógeno, que aumenta cargas negativas, también las positivas, hace que reduzca, así hasta llegar al neón. Entonces, todos los elementos de este periodo, que es el periodo 2, van a disminuir de izquierda a derecha. De todos estos, yo diría que el mayor o el que tiene mayor radio atómico es el litio y el que tiene menor radio atómico es el neón. ¿Listo? Entonces, ejemplo, organiza de menor a mayor según su radio atómico. ¿Qué elementos? Litio, flúor y carbono. Entonces acá los tenemos. Litio, flúor y carbono. Yo les estoy diciendo del más pequeño, del radio más pequeño al más grande. Si decimos que disminuye de izquierda a derecha, estamos diciendo que los de acá son más pequeños que los de acá. Entonces veamos litio. Litio es el más grande. Flúor, pues sería el más pequeño porque está más hacia la derecha. Y el carbono estaría en la mitad. Entonces, ¿cómo iría? Iría primero flúor, porque es el más pequeño, yo les estoy pidiendo de menor a mayor. El que tiene el radio más pequeño, luego iría el carbono y por último iría el litio. Entonces yo les pongo acá. Flúor tiene un radio atómico menor que el carbono y el carbono tiene un radio atómico menor que el litio. Ahora ustedes van a hacer este. Organiza de mayor a menor los elementos estaño, yodo y rubidio. Lo van a buscar en su tabla periódica y van a regresar con el orden de mayor a menor. Entonces acá fíjense que esos 3 elementos se encuentran en el periodo 5 y me están pidiendo pues del más grande al más pequeño. Fíjense que el primero es el rubidio, luego va el estaño y por último va el yodo. Eso quiere decir que irían en ese orden, ¿sí? Porque de izquierda a derecha disminuyen. O sea, los de la izquierda son más grandes que los de la derecha. Entonces, el orden sería rubidio tiene mayor radio atómico que el estaño y el estaño tiene mayor radio atómico que el yodo. ¿Listo? Ahora vamos a ver por qué aumenta de arriba hacia abajo. Aumenta de arriba hacia abajo porque ustedes saben que a medida que aumentan los electrones, pues se van ubicando en los niveles energéticos. Entonces, si van aumentando, también van aumentando la cantidad de niveles. Entonces, fíjense que si están en el 1, pero yo agrego muchos más electrones, van a pasar al nivel 2. Y como sabemos que la distancia, el radio es la distancia que está desde el núcleo hasta el orbital más externo. Entonces, fíjense que si lo pongo hasta acá, es diferente a que si lo pongo hasta acá, o la distancia que me daría desde el núcleo hasta el nivel 7. Nosotros sabemos que estos niveles de energía están representados en la tabla periódica por los periodos. O sea que los que están más abajo, o sea, los que están en el periodo 7, tendrán un radio atómico mucho más grande. Por ejemplo, organiza de menor a mayor litio, rubidio y potasio. Entonces tenemos este grupo, ya no estamos en filas, sino estamos en columnas. Entonces, grupo 1A, entonces les estoy diciendo que organicen litio, rubidio y potasio.
Entre más abajo, entre el periodo sea más grande va a ser su radio atómico. Eso quiere decir que de esos tres, el rubidio tendrá un radio atómico más grande. Luego, el de la mitad será el potasio y el más pequeño será el litio. O sea que si yo les pido acá de menor a mayor, el orden sería litio, potasio y rubidio. Entonces, litio tiene un radio atómico menor que potasio y potasio tiene un radio atómico menor que el rubidio. Ustedes van a hacer este. Organiza de mayor a menor, del más grande al más pequeño, cloro, yodo y flúor. Ustedes los van a buscar en su tabla periódica, pausan el video y los organizan según el radio atómico. Recuerden que los que estén más abajo o en un periodo más grande tendrán un radio atómico mayor. Entonces, esos están en el grupo 7A. Entonces, cloro, yodo y flúor. De estos, el que tiene mayor radio atómico es el que esté más abajo. En este caso, yodo. Luego iría cloro y por último sería el flúor. Entonces, yodo tiene un radio atómico mayor que cloro y cloro tiene un radio atómico mayor que flúor. Ya que comprendimos esto, podemos combinar pues las dos opciones, tanto de grupos como de periodos. Entonces, el primer ejercicio es organiza de manera creciente los siguientes elementos: sodio, oxígeno, fósforo y potasio, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar. Aumenta de arriba hacia abajo y disminuye de izquierda a derecha. Para esto les voy a dar un tip. Vamos a mirar primero los elementos que se encuentran en los periodos más altos. Entonces, oxígeno está en el periodo 2, fósforo en el periodo 3 y potasio está en el periodo 4. Como está en el periodo 4, yo ya sé que los que están en periodos mayores van a ser mucho más grandes. ¿Qué significa de manera creciente? De menor a mayor. O sea que los que están en un nivel o en un periodo más pequeño serán los de menor radio atómico. En este caso, ¿quiénes serían? El menor sería el oxígeno porque está en el periodo 2. Luego vamos a los que están en el periodo 3. Tenemos al sodio y al fósforo. Pero ¿cómo hago para saber entre estos dos cuál es más grande? Acuérdense que de izquierda a derecha disminuye. Entonces el más grande sería el sodio y el más pequeño sería el fósforo. Entonces en este caso iría oxígeno, luego fósforo, luego sodio y por último iría potasio. Entonces la respuesta sería oxígeno tiene un radio atómico menor que el fósforo un radio atómico menor que el sodio y el sodio un radio atómico menor que el potasio. Ahora ustedes van a organizar estos elementos: oxígeno, fósforo, silicio y nitrógeno. Entonces yo se los subrayo ahí. Cuando terminen de hacer el ejercicio, vuelven a ver el video para revisar que les haya quedado bien. Les debió quedar de esta manera. Entonces, como lo hicimos en el ejercicio anterior, lo que primero deben mirar es el periodo en el que se encuentra. Entonces, estos dos, silicio y fósforo, se encuentran en el periodo 3 y nitrógeno y oxígeno en el periodo 2. O sea que ya sabemos que los más grandes son silicio y fósforo. Acuérdense que entre más grande sea el periodo, mayor va a ser su radio atómico. Pero entre silicio y fósforo, ¿cuál será más grande? Entonces, acuérdense que de izquierda a derecha disminuye. Entre más a la izquierda esté en la tabla periódica, su radio atómico será más pequeño. Por eso, entonces, el más grande sería silicio y el más pequeño, fósforo. Luego iría ¿quién? Entonces, iría los del periodo 2, que están nitrógeno y oxígeno. Entonces, el más grande entre estos dos sería nitrógeno y el más pequeño sería oxígeno, porque está más arriba y más a la derecha de la tabla periódica. Entonces, ¿cómo me quedaría el ejercicio? Entonces, silicio tiene un radio atómico mayor que el fósforo tiene un radio atómico mayor que el nitrógeno y el nitrógeno tiene un radio atómico mayor que el oxígeno.
Entonces recuerden, entre más a la derecha esté, más chiquito será su radio atómico, entre más abajo esté en la tabla periódica, más grande será su radio atómico. Así les debió quedar. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Con esta tabla que les puse al comienzo de la clase. Comprobemos los dos. Entonces el primero dice que el oxígeno tiene un menor radio atómico que el fósforo. Entonces veamos que sí, es más pequeño este que el fósforo es más pequeño que el sodio y el sodio es más pequeño que el potasio. Entonces sí. Y en el de manera decreciente, o sea, de mayor a menor, silicio tiene mayor radio atómico que fósforo tiene mayor radio atómico que nitrógeno y nitrógeno tiene mayor radio atómico que el oxígeno. Lo ideal es que ustedes lo puedan hacer con estas líneas, entonces radio atómico decreciente o disminuye y acá radio atómico de arriba hacia abajo creciente o aumenta. ¿Listo? Sin embargo, en los ejercicios que les voy a dejar como actividad, ustedes pueden también apoyarse en esta tabla. Vamos a hablar ahora del rayo iónico. El rayo iónico tiene la misma definición que radio atómico, pero en lugar de ser en la distancia de el núcleo al electrón más externo o al orbital más externo, en un átomo neutro va a ser en un átomo que está cargado positiva o negativamente a los que llamamos iones. Nosotros ya habíamos trabajado los iones en clases anteriores donde decíamos que los cationes, que son los de carga positiva, son los que han perdido electrones y los aniones, que son los de carga negativa, son los que han ganado electrones. Entonces resulta que el radio atómico, acá les ponen los rayos atómicos de los átomos neutros, tanto del sodio como del flúor. ¿Qué pasa cuando un átomo pierde electrones? O sea, se vuelve un catión. Al perder esos electrones, lo que va a hacer es que, como están en el último nivel, lo que va a hacer es que el radio disminuya. O sea, el radio iónico de un catión es mucho menor que el de su átomo neutro. Diferente en los aniones. Cuando gana electrones, entonces aumenta la cantidad de electrones en el último nivel o en el siguiente nivel, haciendo que el átomo o el radio del átomo crezca o se vuelva más grande. Entonces, por ejemplo, les ponen acá el flúor y el flúor ganó electrones, entonces se volvió su radio atómico mucho más grande. Entonces, yo les pongo acá unos ejemplos. ¿Cuál ion tiene mayor radio iónico? Hierro más 2 o hierro más 3. ¿Cómo vamos a saber eso? Entre más electrones pierda, pues más pequeño se va a hacer el átomo. Entre más electrones gane, más grande se va a hacer el átomo. ¿De qué estamos hablando? De los iones. ¿Listo? Entonces, entre estos dos, ¿cuál ha perdido más electrones? Entonces, esto me está indicando que ha perdido 2 electrones y este me ha indicado que ha perdido 3 electrones. Como este perdió 3 electrones, eso quiere decir que su radio atómico será mucho más pequeño. Entonces, la respuesta será que el que tiene mayor radio iónico es el hierro más 2. ¿Por qué? Porque pues ya dijimos que este perdió 3 electrones haciéndolo más pequeño. Este como solo perdió 2, pues será un poquito más grande que el hierro más 3, pero no, pues no mucho, pero sí va a ser un poquito más grande. ¿Listo? Ahora, ¿cuál ion tiene mayor radio iónico? Entre magnesio más 2 y calcio más 2. Acá, fíjense que estamos comparando dos iones de dos elementos diferentes que han perdido la misma cantidad de electrones. Para este caso, lo que debo hacer es mirar su ubicación en la tabla periódica. Si ustedes las buscan en su tabla periódica, el magnesio se encuentra en un periodo menor que el calcio. Entonces tenemos en cuenta que como la distancia es del núcleo, la mitad del núcleo hacia el nivel de energía mayor, pues va a ser mucho más grande en los iones también el que se encuentra en un periodo más grande. O sea, para este caso, como han perdido la misma cantidad de electrones, pero el calcio se encuentra en un periodo más grande o mayor que el magnesio, pues el que tiene un radio iónico mayor será el calcio.
Vamos a hacer estos ejercicios. Ustedes van a pausar el video y los van a resolver. Entonces el primero dice, ¿cuál ion tiene mayor radio iónico? Entonces, oro más 1 o oro más 3. Entonces recuerden que entre más electrones pierda, más chiquito es. Y estamos preguntando cuál es el que tiene mayor radio iónico. Entonces pausen y me dan la respuesta. Para este caso, como ustedes escribieron ahí en su cuaderno, el que tiene mayor radio es el oro más 1, que solo perdió un electrón. Ojo porque ahí solo estamos comparando los dos iones, más 1 y más 3. Ahora este. ¿Cuál ion tiene mayor radio iónico? Oxígeno menos 2 o azufre menos 2. Los van a buscar en su tabla periódica porque fíjense que acá también ganan, en este caso ganan la misma cantidad de electrones, pero entonces, ¿cómo hacemos para saber? Pues su ubicación en la tabla periódica. Se encuentran en el mismo grupo, pero el azufre está en un periodo mayor que el oxígeno. Por eso el de mayor radio iónico entre estos dos sería el azufre. Listo, chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que haya sido muy claro la explicación. Como siempre, les voy a dejar una actividad. Esta actividad ustedes la van a desarrollar y la van a enviar por Google Classroom. Entonces, pueden tomarle la fotografía a sus ejercicios en el cuaderno o pueden resolverle en un archivo Word y enviarlo. Recuerden que para ver dónde está la actividad deben ingresar con el código que ya les he dado en videos anteriores. Cuando ingresen van a ir donde dice trabajo de clase. Ahí ya están varias actividades que hemos realizado semanas anteriores. Entonces buscan la que dice radio iónico y radio atómico. Le dan clic ahí. Luego para poder enviar la tarea van a decir ver tarea. Luego de ver tarea van a encontrar en la parte derecha una parte que dice crear. Sí, crear. Y ahí le van a dar adjuntar archivo. Entonces les voy a pedir un favor y es que si ustedes toman fotografía de su cuaderno, si es una sola fotografía, pues la pueden adjuntar normal. Pero si son más de dos o más, les pido el favor que las organicen en un archivo de Word. Entonces cogen las fotos, las pegan en el Word, organizadas en el orden que ustedes la haya tomado para que pues sea mucho más fácil de calificar y pues yo pueda entender el sentido de su actividad. ¿Listo? Como les digo, pueden hacerlo en su cuaderno o pueden hacerlo en un archivo Word y enviarlo. ¿Listo? Cuando la envíen, que ustedes estén seguros de que le den en el botón enviar tarea para que a mí me llegue la información, la notificación. ¿Listo? Estos ejercicios son ejercicios de su libro, de la misma página donde leyeron el Club de Lectura Científica. Entonces, les ponen una imagen de una tabla con unos elementos con nombre, con símbolo X, Q y R. Y les piden que, bueno, a qué grupo pertenecen estos elementos químicos, pues viendo ya su posición, a qué periodo, cuál elemento tiene mayor número atómico, cuál elemento tiene menor radio atómico, cuál elemento entre R y Q, cuál posee mayor radio atómico. Y yo le adicioné dos preguntas que son, ¿cuál tiene mayor radio? R, que sería este elemento, o R-1, que sería el ion de ese elemento. Y la otra pregunta es, ¿cuál tiene mayor radio? X, que sería este elemento, o X más 1, que sería el ion de ese elemento. ¿Listo? Según la explicación, pues lo único que tienen que hacer es revisar los apuntes y completar. Recuerden que yo voy a estar por Fidias, por Google Classroom resolviendo preguntas o dudas o inquietudes que tengan acerca de la temática del día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Les mando un abrazo muy fuerte y que estén muy bien. Chao, chicos.